Hola, soy el profesor Aguilar. Hablemos ahora de los subespacios. Si tenemos un subconjunto no vacío, W, de un espacio vectorial que tiene como conjunto V, se dice que W es un subespacio de V si a su vez W es un espacio vectorial con las mismas operaciones definidas para V. Si lo visualizamos como diagramas de Venn, tenemos un conjunto V y las definiciones de suma y multiplicación por un escalar, y V es un espacio vectorial. Tomamos un subconjunto de él y le llamamos W. Si W cumple con los 10 axiomas, es un espacio vectorial, y se dice que es un subespacio de V, dado que W es un subconjunto de V. Para determinar si un subconjunto W es un subespacio de V, basta con que demostremos que cumple con los axiomas de cerradura. El cumplimiento del resto de los axiomas los hereda de V. Veamos unos ejemplos. Consideremos el conjunto de todos los puntos que están sobre la recta x más 2y igual a 0. Los puntos de una recta son pares ordenados, elementos de R2. Ahora determinamos cuáles son los pares ordenados que corresponden a los puntos sobre la recta. Para esto, despejamos el valor de x y obtenemos que x es igual a menos 2y. Igualmente pudiéramos haber despejado y. Y escribimos: los pares ordenados que representan a los puntos sobre la recta son aquellos en que la primer componente del par ordenado es menos 2 veces el valor de la segunda componente, donde y es el valor de la segunda componente. Ahora ya podemos definir cuáles son los pares ordenados que pertenecen a W. W es el subconjunto de R2 que incluye a todos los pares ordenados con primer componente igual a menos 2t y segunda componente igual a t, donde t es cualquier número real. Para determinar si W es un subespacio de R2, debemos verificar que cumple con los dos axiomas de cerradura. Para el axioma de cerradura de la suma, consideramos dos vectores: el vector u con componentes menos 2t sub 1 y t sub 1, y el vector v con componentes menos 2t sub 2 y t sub 2. Realizamos la suma. Para la primer componente tenemos menos 2t sub 1 más menos 2t sub 2, y para la segunda componente t sub 1 más t sub 2. Reescribimos la primera componente factorizando el escalar menos 2, y obtenemos menos 2 que multiplica a t sub 1 más t sub 2. La segunda componente queda igual. Si definimos a igual a t sub 1 más t sub 2, reescribimos el vector con componentes menos 2a y a. Este vector pertenece a W. Los vectores en W cumplen con el axioma. Para el axioma de cerradura del producto, consideramos el escalar c y el vector v. Realizamos la multiplicación. La primer componente del producto es c por menos 2t sub 2, y la segunda componente es c por t sub 2. Reescribimos la primer componente como menos 2 por c t sub 2. Si definimos b igual a c por t sub 2, reescribimos el vector con componentes menos 2b y b. Este vector pertenece a W. Los vectores en W cumplen con el axioma. W es un subespacio de R2. Concluimos que los pares ordenados de números reales que corresponden a los puntos de la recta x más 2y igual a 0 son un subespacio de R2. Veamos otro ejemplo. El conjunto de los puntos de la recta x más 2y igual a 1. Seguimos el mismo procedimiento. Debemos determinar cuáles son los pares ordenados que corresponden a puntos sobre la recta. Despejamos x de la ecuación y obtenemos x igual a 1 menos 2y. Los pares ordenados son aquellos en los cuales la primer componente es 1 menos 2y y la segunda componente es y. Y ahora definimos el conjunto W. W es el subconjunto de R2 que incluye a todos los pares ordenados con primera componente 1 menos 2t y segunda componente t, donde t es un número real.
Para determinar si W es un subespacio de R2, analizamos los axiomas de cerradura. Para la suma consideramos dos vectores arbitrarios de W. El vector U con componentes 1 menos 2 T sub 1 y T sub 1. Y el vector V con componentes 1 menos T sub 2 y T sub 2. Realizamos la suma. La primer componente de la suma es 1 menos 2 T sub 1 más 1 menos 2 T sub 2. Y la segunda componente es T sub 1 más T sub 2. Reescribimos la primer componente agrupando T sub 1 más T sub 2 y obtenemos 2 menos 2 que multiplica a T sub 1 más T sub 2. La segunda componente se escribe igual. Si definimos T sub 1 más T sub 2 como A, podemos reescribir el vector. La primer componente es 2 menos 2A y la segunda componente es A. Este vector no pertenece a W. ¿Por qué? En los pares ordenados que pertenecen a W, la primer componente es 1 menos el doble de la segunda componente, y en nuestro vector no es así. El subconjunto W no cumple con el axioma de cerradura para la suma. Y concluimos que los pares ordenados de números reales que corresponden a los puntos de la recta x más 2y igual a 1 no son un subespacio de R2.